eterno a todos y a todas las personas que nos siguen. Estamos contentos porque hoy es el último capítulo de nuestra segunda serie que le hemos llamado Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State. 29 capítulos hemos desarrollado de esta serie, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer una especie de resumen para que les pueda servir a ustedes, porque tantos capítulos pues uno se puede perder. Hay bastante información, entonces vamos a tratar de resumirlo para tener presente los puntos clave, especialmente después de la cosecha. Recuerden, mi nombre es Máximo Blandón, soy dueño de la finca La Venus Coffee State. Les agradezco que nos sigan, por favor, si no siguen nuestro canal, síganlo, suscríbase, denle me gusta, comente. Mañana vamos a regresar a la serie variedades. Hay una variedad que me han solicitado que es el Star Maya. Creo que ya todas las hemos desarrollado, pero en efecto he revisado y el Star Maya no lo hice. Entonces lo vamos a hacer para cumplirle a un amigo que me la solicitó. Y vamos a estrenar nuestra nueva serie. La estaríamos estrenando como el sábado, si Dios quiere. Si hay alguna serie que quieren ustedes que yo desarrolle, por favor escriban ahí en los comentarios, con todo gusto lo hacemos. Ok, entonces abrochémonos los cinturones y vamos a entrarle al capítulo final de Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State. Aquí vamos a retomar las 4 etapas fenológicas del grano, considerando la floración principal, ¿verdad? Y una etapa que es como neutra, que a veces se queda un poco fuera de estas etapas fenológicas, que es una etapa que le llamamos de recuperación, que es justamente después de la cosecha. ¿Ok? Entonces, entrémosle para que tengamos el resumen de esta serie. Saludos, mi hermano, el Cauca, Colombia. Qué bonito, un gusto, un saludo. Gracias por seguirnos. Entonces, recordemos que la nutrición inteligente del café no debe organizarse por calendario, sino por etapa fisiológica. Yo les he recomendado que anoten en un cuaderno o en su teléfono la fecha de la floración principal, porque a partir de esa fecha de la floración principal comienza el manejo no solo nutricional, sino de manejo de enfermedades, pero especialmente nutricional. Ojo al dato. Entonces, en los cafetales cosecheros, las etapas se comprenden mejor cuando se analizan en función de la post cosecha, que es la fase previa a todas estas etapas fenológicas, que son 4, que ya se las voy a decir. Cada etapa fenológica presenta demandas nutricionales distintas. Hola René, un gusto. Hola Manchego, un gusto, gracias, un saludo, un abrazo. También cada etapa fenológica representa riesgos fisiológicos específicos y consecuencias directas sobre la cosecha del siguiente ciclo. Nosotros los productores no hemos terminado, por lo menos yo voy a entrar a Repela pronto y ya estamos pensando en la próxima cosecha. Así es esto, ¿verdad? Entonces en este capítulo vamos a consolidar conceptos claves y algunas recomendaciones por etapa fenológica. Comencemos con la etapa previa que le llamamos o la etapa post cosecha. También le decimos etapa de recuperación. En sí no es una etapa fenológica, pero es un periodo de recuperación que va entre el último día que repelamos o hacemos el último corte. Saludos a Veracruz, Salapa, Darío, Hernández, un gusto. El último corte hasta cuando llega la floración. Cuando comienza la floración principal, comienzan a contarse las 4 etapas fenológicas. Entonces, hablemos ahorita de la post cosecha o etapa de recuperación. Aunque esta no forma parte de las 4 etapas fenológicas, la post cosecha es una fase crítica, amigos y amigas, porque define la capacidad de la planta para entrar correctamente al siguiente ciclo productivo, especialmente a la floración. Los procesos fisiológicos dominantes en esta etapa de recuperación de las plantas, inclusive después del corte, ahora con tantos cortadores que hasta te soban las palmillas, te le arrancan hojas, te le quiebran palmillas, bandolas, es un desastre ahora, un desastre, pero bueno. Tenemos que reconstruir el área foliar. Es una misión que tenemos después del corte.
Recuperación del sistema radicular, acumulación de reservas. Hay que meter reservas para que la planta tenga reservas, porque después en muchos de nuestros países vienen épocas de verano. Y la preparación metabólica para la inducción floral o la estimulación floral. El enfoque nutricional que se debe de dar en la etapa de recuperación o post cosecha: nitrógeno en niveles moderados. Nosotros en la finca La Venus aplicamos nitrógeno y si todavía está lloviendo vamos al suelo. Normalmente nitrógeno, boro. Ahorita está saliendo un producto que es nitrógeno, boro y zinc, excelente. Y si se nos fue la humedad, nos vamos trenchados. Potasio para recuperación energética, eso lo aplicamos foliar normalmente. Boro, zinc, calcio y magnesio para estructura y hoja. Vamos a recuperar hojas, palmillas quebradas, o si hubo ataque de roya, posiblemente vamos a tener poca hoja y necesitamos recuperar las plantas, especialmente si son jóvenes. También en esta etapa hay que meter bioestimulantes orientados a reducir el estrés ocasionado por la cosecha, y por supuesto activación del suelo y microbiología. Este año nosotros, después de la cosecha, también vamos a hacer una aplicación al suelo de micorrizas y trichoderma. Antes lo hacíamos, pero no después de la cosecha. Ahorita lo queremos hacer después de la cosecha. Ok. Una post cosecha deficiente no se corrige después, no espera, aunque la nutrición durante el ciclo sea la adecuada. Entrémosle a la etapa 1, que se llama etapa de desarrollo del fruto y absorción de nutrientes. Entonces, en cafetales cosecheros la mayor demanda de nutrientes ocurre durante el desarrollo del fruto. Y esta demanda no es uniforme a lo largo del ciclo. Desde el punto de vista fisiológico, amigo, y nutricional, el desarrollo del fruto se divide en 4 periodos críticos. Aquí se las voy a decir. Anoten, por favor. Cada etapa presenta procesos fisiológicos dominantes distintos. Es como el crecimiento del ser humano. No es lo mismo la alimentación de un niño de 0 a 5 años, de 6 a 12, un adolescente, un adulto, un anciano. Los seres humanos tenemos requerimientos nutricionales diferentes, ¿verdad? Igual las plantas, por eso es que lo diferenciamos. Hola Jova, un gusto, un saludo a todas las personas que están aquí en vivo. Que Dios los bendiga. Entonces, la etapa 1 se le llama crecimiento inicial del fruto. Anoten, esta etapa va normalmente del día 0 al día 60 después de la floración principal. ¿Qué ocurre en este periodo en la planta? Se da un crecimiento lento del fruto, ya estamos en posfloración, ¿verdad? Intensa división celular por el tema de la floración, hay bastante actividad ahí en esa parte. Activación temprana del sistema radicular, claro, la planta quiere buscar alimento, comida para poderle responder a esos botones florales y llevarles alimento. Y comienza una demanda energética. Y además que normalmente o estamos en periodos secos o ya estamos por entrar en periodo seco. Al menos en Centroamérica, en esos días de 0 a 60 días ya casi estamos entrando en el verano. Por eso la planta necesita energía. En esta etapa se define potencialmente la estructura del fruto. También se define si vas a tener mucho aborto de flores y caída de granos chiquitos también, derrame que le decimos. También se define en parte el tamaño que va a tener ese fruto más adelante. ¿Cuáles son las prioridades fisiológicas? Un poco de nitrógeno, no necesariamente. Recordemos que el nitrógeno es suficiente con el que está en el suelo siempre y cuando esté disponible para las plantas. Nitrógeno sí se requiere para el vigor inicial y soporte del crecimiento temprano. Potasio en niveles iniciales puede ser vía foliar también. Calcio para estabilidad celular, puede ser foliar. También hay productos al suelo que ya están viniendo con calcio, magnesio, silicio inclusive, ¿verdad? Y se están aplicando al suelo, que son polvos solubles. ¿Ok? Riesgos críticos en la etapa 1, en la etapa inicial: estrés hídrico temprano, deficiencia de fósforo y potasio, y se puede dar un exceso de nitrógeno si no aplicamos bien. Ya me han escrito muchos amigos que aplicaron nitrato ¿cómo es que se llama?
nitrato, el nitrógeno que lo venden en esta presentación, y quemaron bastantes plantas. Usaron una dosis muy alta y seguramente ya estaba seco el suelo, entonces la planta queda más susceptible. El daño nutricional en la etapa 1 no se ve de inmediato, pero limita el potencial del llenado posterior. A veces nos alegramos que vemos buena floración y después no vemos tanto grano. Ojo, me ha pasado a mí, me he pegado, como decimos, alegrones de burro. He tenido lotes de grandes, en años anteriores, cuando no dominaba muy bien el tema nutricional, yo me alegraba con algunos lotes que los miraba bien, parecía algodón, pero a los meses, a los 2 meses, ya no había mucho grano, tenía aborto, tenía granos chiquititos de todos tamaños, porque me descuidaba durante la floración y postfloración. Entrémosle a la etapa 2. La etapa 2 se conoce crecimiento acelerado y expansión del fruto. Anoten, esta etapa va desde los 60 días a los 120 días después de la floración principal. ¿Qué ocurre en este periodo? Se da un crecimiento acelerado de los frutos. Se da una expansión celular intensa. Eso quiere decir que la planta está en movimiento. Buenas noches, Jorge. Un abrazo. Alta actividad fotosintética, hay más luz, la planta está agarrando la luz del sol, produciendo energía, produciendo todos los procesos internos, porque el grano está creciendo. Es una de las etapas clave. Transporte activo de todo lo que asimila la planta hacia el fruto, porque la planta por naturaleza quiere reproducirse, no quiere morir. Entonces una planta de café o de cualquier otra, para que se perpetúe como especie o como planta, todo lo que está tratando de comer en el suelo lo prioriza para la reproducción. Y entiende la planta, porque la creación de Dios es divina, perfecta. Entiende la planta que esa energía, esos nutrientes los tiene que mandar al fruto, porque ese fruto va a dar lugar a otra planta. Lo que pasa es que nosotros lo cortamos y lo tomamos, pero esa es así es la vida de las plantas, ¿verdad? Entonces, durante esta etapa, la etapa 2, el fruto alcanza su tamaño final. Ojo, que a veces queremos granos grandes en la etapa 3 o 4. No, es otra cosa. ¿Cuáles son las prioridades nutricionales en la etapa 2? De 30 a 60 días, a 120 días. Ok. Nitrógeno, aquí se alcanza el pico de nitrógeno que le vamos a poner, a meter o a agregarle a nuestras plantas. Es el momento de hacer aplicaciones altas de nitrógeno. Potasio es crítico para la expansión celular y la regulación del agua dentro de la planta. Perdón. Magnesio, importante para sostener y ayudarle a la planta en los procesos de fotosíntesis. El calcio, para tener firmeza, hojas firmes, fuertes, palmillas y chotes nuevos fuertes también, que no se nos doblen con cualquier cosa. ¿Cuáles son los riesgos críticos? Un desbalance de nitrógeno y potasio si no usamos una buena mezcla o un buen producto. Reducción de fotosíntesis por deficiencia de magnesio. Magnesio, especialmente los híbridos. El Ovata es una variedad que tiene problemas de magnesio. El Catigua, Paraíso MG2. ¿Ya? Entonces, ojo, estrés hídrico que limita la expansión. Aquí, en la etapa 2, el crecimiento, aquí se sostiene el crecimiento. Forzar más allá del equilibrio genera estrés. Todo es equilibrado. Entrémosle a la etapa 3. La etapa 3 le llamamos llenado del grano. Y esta va de los 120 días, anotémoslo, de los 120 días a los 180 días después de la floración principal. ¿Qué ocurre con la planta de café en este periodo? Aquí les va, pues, espérense, me voy a abotonar el cinturón porque esta parte me emociona a mí. Aquí ocurre una acumulación de materia seca en el grano, se da transporte intenso de azúcares. ¿Por qué? Porque la planta necesita energía para sus procesos. Se está terminando de llenar el grano. Se va a entrar en esta etapa el sazonamiento que le llamamos. Definición del peso del grano. Aquí es donde necesitamos potasio. En esta etapa se define gran parte de la calidad física del grano. Física es tamaño y forma.
¿Cuáles son entonces nuestras prioridades nutricionales en la etapa 3? Aquí les va. Potasio, de primero. Nutriente clave para el transporte de azúcares y tamaño del grano. Magnesio para mantener fotosíntesis activa. Calcio para estabilidad del grano. Nitrógeno en niveles más bajos que en la etapa 2 para poder mantener energía y darle energía a la planta. Riesgos críticos de no hacer una buena nutrición. Llenado incompleto del grano. Y si lo asociamos con poca lluvia, nos fue mal. Agotamiento prematuro de reservas. Defoliación por estrés. Sin suficiente potasio, el grano no se llena aunque haya fotosíntesis. Entonces ya tenemos etapa 1 de 0 a 30 días, etapa 2 de 0 a 60 días, perdón, etapa 2 de 60 a 120 y de 120 a 180. Vamos a la última etapa. La etapa 4 es de 180 días a 240 días. Aquí se da la maduración del grano. Más o menos son como 30, 31 semanas, ¿verdad? Entonces, pongámosle en mente, cuarta etapa fenológica del grano. Esto es científico, esto no es invento de Máximo, eso es lo que es. Y por eso necesitamos conocer esto para que nosotros tomemos decisiones de qué es lo que se usa en cada etapa. No lo que nos vengan a decir otras personas, ¿verdad? Hay que conocer un poquito de esto. María, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Nos siguen bastante compañeras mujeres en este canal, qué bueno, qué bueno. Ok, maduración, etapa 4, de 180 a 240 días. Ojo al dato, ¿qué ocurre en este momento? Bueno, Luis, un gusto Luis, Nueva Segovia, una de las cunas del café de calidad de Nicaragua y de Centroamérica y de toda Latinoamérica, ganadores de tasa de la excelencia. Se da la finalización del llenado del grano, maduración, comienza a madurar el grano, inicio del agotamiento fisiológico. ¿Por qué? Porque es un pico de maduración y la planta necesita bastante energía y nutrientes para terminar ese ciclo reproductivo. La planta no sabe de que su grano se usa para tostar. La planta está pensando que su grano va a caer al suelo y va a producir otra planta, ¿verdad? Ese es el proceso natural del café. Entonces, el fruto ya no crece de tamaño en este momento, se consolida la calidad, ¿sí? En este momento es donde se termina de definir muchos de los atributos organolépticos. Y hasta ahora lo que está estudiado es que el potasio es de los nutrientes que tienen que ver, y hay nuevos estudios, pero yo no he encontrado estudios de prestigio, pero hay algunos estudios pequeños que dicen que el calcio también hace algo. Pero lo que yo manejo con estudios serios es el potasio tiene que ver en la calidad de taza del café. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pónganle en mente a esto. Miren, las prioridades nutricionales en la etapa 4 de maduración, en ese proceso, es el potasio para mantener estabilidad y calidad, el boro asociado a la calidad del fruto y procesos finales, calcio y magnesio, soporte estructural de la planta. Se reduce bastante el nitrógeno. Nosotros en la finca La Venus, ya en la última fertilización, que estamos casi en esta etapa, buscamos un producto que sea más bajo en nitrógeno y que subamos sustancialmente el potasio en comparación a la primera fertilización. Nosotros hacemos 3 fertilizaciones sin meterla de nitrógeno, 3 completas, ¿verdad? Entonces, riesgos críticos de no hacer nada en la cuarta etapa. Bueno, pueden haber problemas de nitrógeno en las plantas, podemos observar algún amarillamiento, estimulación vegetativa innecesaria. Eso es cuando aplicamos un exceso de nitrógeno, y lo que vamos a tener más bien es un pico de roya, porque los tejidos, el exceso de nitrógeno estimula a la planta a producir más tejido nuevo, tejido tierno, suculento, y eso es malo para nosotros. En ese momento es malo porque lo que queremos es sacar la cosecha. Entonces llega la roya y encuentra buenas condiciones de un tejido blandito, suavecito, es un manjar,
y ¡prum! Entró a nuestras hojas. Y se da un mayor desgaste post cosecha si no hacemos nada. Lógicamente aquí es la última oportunidad que tenemos de cerrar con una buena fertilización y un buen foleo. ¿Ya? Y nosotros metemos foleos bioestimulantes acompañados de fungicidas. Ok, entonces, si ya lo vemos como un conjunto, la integración de las 4 etapas, ahí estamos, ¿verdad? Yo quería estas 4 etapas, las he venido hablando, pero ahorita se las he dicho un poco más despacio. El manejo nutricional eficiente del café cosechero requiere, esto es resumen, reconocer que qué etapa está ocurriendo. Y eso solo nosotros como productores lo podemos saber, porque nosotros vemos nuestro café todos los días, anotamos cuándo fue la floración principal en un cuadernito, no tiene que ser nada del otro mundo. Entender qué proceso fisiológico está dominando mi finca en estas etapas y ajustar la nutrición si yo no veo resultados. Si yo no estoy viendo los resultados que espero, no esperemos que pase el tiempo. Yo les dije, las prioridades de nosotros este año en la finca La Venus son 2 cosas. 1, vamos a trabajar con el suelo. Eso implica, vamos a regular pH, vamos a meter más micorriza y vamos a meter ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero lo que queremos hacer este año en la finca La Venus como prioridad es darle más vida al suelo, mantener un pH más estable, más microorganismo en el suelo y el pH, por supuesto. Y la segunda prioridad va a ser trabajar con la sombra para que nuestro plan de nutrición funcione mejor. Ok, cuando aplicamos fertilizantes o nutrientes fuera de la etapa que corresponde, se reduce la eficiencia, incrementan nuestros costos, podemos aumentar el estrés de las plantas y generamos pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera dejarles como mensaje? La nutrición del café no es por un calendario. No es por calendario. Antes nos decían a nosotros, aplique con las primeras lluvias, la primera, después cuente 40 días, otros 40 días tuvo. No, hay que observar, anotar, observar y pangán y ser eficientes con nuestra aplicación, porque los agroquímicos cada vez están más caros. Cada vez están más caros, tenemos que ser eficientes. Ok, entender los días después de la floración, amigos y amigas, que nos permite anticiparnos a la demanda que puede tener el café. También tal vez el producto no nos dio resultado, ¿verdad? Entonces hay que reaccionar. Proteger las reservas de las plantas, mejorar eficiencia, eso es mantener en lo limpio el café, bien regulada esa sombra y hacer la aplicación a como se debe. No vamos a entrar en ese tema que si hay que rayar y tapar para fertilizar o lo hago al voleo. Cada quien hágalo como crea que le da resultado. Lo importante es que lo pongamos en la zona de goteo de la planta. Entonces, el momento de la etapa fenológica define el efecto del nutriente. Así de claro. Yo en la etapa de maduración, ¿para qué voy a meter tanto nitrógeno? Lo que yo necesito es más potasio, por decirles algo. Ok, la nutrición eficiente del café no se basa en productos, sino en los tiempos fisiológicos. Entender la semana después de la floración es clave para ser más eficiente. Así que aquí voy a dejar este resumen. Espero que todo este capítulo de nutrición, nuestra serie más bien, que toda nuestra serie de nutrición inteligente con la Venus Coffee State sea de utilidad para ustedes. Por favor, comenten, denle me gusta. Si les gusta el contenido que hacemos, denle me gusta, comente, pregunte, cuestione. Si usted tiene otra información o no está de acuerdo con algo, escríbalo. Nosotros no lo vamos a bloquear por eso. Siéntanse libres de poder interactuar conmigo y lo hacemos de mucho corazón y este contenido para que les pueda servir a ustedes. Mañana vamos a cerrar con el Starmaya que se me quedó en mi primera serie, que era variedades.
Vamos a cumplirle porque un amigo aquí que me sigue me dijo haga esta malla, no lo ha hecho y me fui una noche de esta a revisar todos mis contenidos y no estaba. Entonces ya la tengo preparada, lo vamos a hacer mañana y vamos a inaugurar la tercera serie. No les voy a decir el nombre, pero es sorpresa. Así es que les agradezco mucho. Gracias, gracias. Y suscríbanse al canal. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga de corazón a ustedes y toda su familia. Y yo le pido a Dios, como siempre, que nos ayude a todos los productores, que nos proteja, que nos dé estrategias y oportunidades para que nuestras fincas de café de verdad se conviertan en empresas rentables.